¿Estás buscando una forma mucho más eficiente de empezar tu día? De sentirte más productivo, con energía y más cercano a alcanzar aquello que deseas. Vamos a hablar de rutina de la mañana y si existe alguna rutina perfecta para alcanzar tus objetivos. Quédate con nosotros. Muy buenos días, feliz jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Camilo Ortiz, quien dirige este espacio donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. Esto se llama Coach Minimalista y, como les dije en el episodio anterior, hablo en plural porque estoy convencido de que esto es una comunidad que cada vez está creciendo más y lo cual estoy muy agradecido. En especial quiero agradecer los mensajes que me han enviado, correos de distintas partes. Casualmente durante la semana recibí 2 correos sobre la velocidad y el tono del programa, inclusive uno de los correos de una chica me ha dado hasta sugerencias, tips y me mandó unos videos buenísimos para ver, lo cual le agradezco mucho. La verdad me encanta como ese sentido de solidaridad, incluso de querer agregar valor desde cualquier punto, y me hace sentirme muy bien y de que estoy por el buen camino de yo también poner mi granito de arena para agregar valor y que esto sea mucho mejor. Sobre todo les quiero contar que he tenido días como muy internacionales, estoy como muy complacido de eso. Con las sesiones de coaching he podido conocer gente de distintas partes. Mi cabeza a veces se vuelve un 8 con los usos y horarios porque tengo trabajando con gente de Chile, de Australia, de Estados Unidos y de distintas partes. Esto me encanta y me encanta cómo desde tantos sitios llega el mensaje y además yo también he podido trabajar con gente increíble a partir de esto. Y hablando de sesiones, hace poco recibí justamente un mensaje de una persona que había escuchado el episodio de procrastinación, en donde yo al final hacía la invitación, la sugerencia a sesiones gratis. Justamente para el programa de coaching holístico que estoy haciendo, iba a hacer una práctica y iba a escoger una persona para hacerla. Bueno, los que están escuchando hoy este episodio, el número 26, les cuento que ya la selección la hice, ya el proceso, digámoslo así, inició. E incluso yo recibí bastantes solicitudes, más de las que esperaba. Las personas se animaron a contarme cosas muy importantes, muy lindas sobre su vida. Y de corazón me hubiese encantado hacer las prácticas con todo el mundo, pero por cuestiones de tiempo, de trabajo, no iba a ser posible. Lo que sí es cierto es que aquellas personas que me escribieron en su momento, por agradecimiento y por compromiso de mi parte y de lo que yo hago, les ofrecí fue una sola sesión a todos y escogí a alguien para hacer todo el programa, porque el programa son 8 sesiones. Les cuento simplemente esto porque he seguido recibiendo mensajes, sé que, no sé, yo esto lo saco este jueves, pero muy capaz lo van a escuchar después. Igual pasó con el de procrastinación, sigo recibiendo consultas y por ahora cerré, digamos, ese programa porque además, como les digo, escogí una cantidad gigante, además de gente para hacer por lo menos una sesión. No obstante, como veo que sigo recibiendo, están atentos porque prefiero cerrar como todas estas cosas que estoy haciendo y fuera de esto que lo estoy haciendo de manera voluntaria, los trabajos que sí tengo contratados, quiero como que cerrar un poco y tal vez abrir oportunidad a hacer otros llamados gratuitos. Creo que está muy bueno cuando uno decide también dar y no solo recibir. Digo esto para que los que siguen escribiendo y pidiendo los tengo en cuenta. Los tengo muy en cuenta, pero por ahora estén muy pendientes que seguramente dentro de un par de semanas, unos meses, vuelvo a hacer un llamado. Pero bueno, empecemos con este episodio número 26. Espero que lo estén escuchando el día que lo lanzo y si no,
no importa, pero una forma que puedes hacer es suscribirte en la plataforma de podcast favorita donde estés escuchando, sea Apple Podcast, sea Spotify, sea Google Podcast, iVoox, Stretch, e incluso en YouTube están. Que YouTube tiene la particularidad, normalmente después de subirlo se generan hasta subtítulos, así que me gusta que inclusive esté para todo el mundo. Pero bueno, comencemos con el episodio número 26, que como lo vieron en el título, vamos a hablar sobre la rutina de mañana, la famosa rutina de mañana. Y para eso, primero quiero comentarles que hay algo que me llamó mucho la atención. El otro día estaba hablando con un cliente que de origen es francés y justamente detestaba utilizar la palabra rutina porque en francés tiene connotaciones muy negativas. Me decía como, no, pero una rutina no está bien porque es monótono y hace siempre lo mismo y te cansa y te aburre. Y yo inclusive tengo amigos que en castellano piensan lo mismo. O sea, la palabra rutina le tienen como cierta idea y sí, ciertas connotaciones no muy buenas. No pasa lo mismo con todos en castellano, porque también tengo otros amigos que me dicen, no, yo necesito una rutina para sentirme bien, para sentirme estable, para estar cómodo. Lo cierto es que cuando yo le preguntaba a este francés cómo prefería llamar a las actividades que iba a hacer de manera recurrente, él lo llamaba ritual. Y me gustó. Igual, no importa la palabra que uses, lo importante es la palabra con que te sientas cómodo, pero llámese un ritual de la mañana o una rutina. Creo que la importancia de hacer esto es que te ayuda mucho a construir hábitos y a forjar carácter. La importancia de la rutina, para mí, sobre todo digamos de lo que vamos a hablar aquí, que es la rutina de la mañana, es que te va a generar una gran diferencia en tu vida. Yo he probado distintas cosas a lo largo del tiempo y si recuerdan y escucharon el capítulo de Zero Waste, que hablábamos de cosas ambientales, yo hice ese episodio porque les había dicho que me estaba como perdiendo un poco en mi senda de tratar de ser más ecológico. Y por eso decidí hacer este episodio. Tengo días y días pensando en cómo hacer para perfeccionar mi rutina de mañana. Porque de una u otra forma tenía algo como muy establecido y poco a poco se fue perdiendo. Y eso lo he dicho en otras oportunidades. Los hábitos se pueden perder. Piensen ustedes tal vez alguna actividad que hacían de forma recurrente y la dejaron. ¿Cuántas personas no duran un tiempo en el gimnasio y están súper motivadas y después se van o lo dejan? Y no hacen ninguna otra actividad física y después les cuesta mucho retomar. Un hábito se puede conseguir, no es tan difícil, pero también se puede perder. Entonces decidí hacer este episodio para cuestionarme a mí mismo, primero que todo, de la importancia que tiene la rutina de mañana para mí, y seguro los que están escuchando pueden pensar que también les es útil y cuestionar sobre todo cómo inician su día. Lo cierto es que la rutina de mañana te genera una diferencia, te genera una gran diferencia. Yo quiero analizar con ustedes como las diferentes cosas que normalmente se le atribuyen. Una de ellas es que dicen, y cuando hablo así en general porque son distintos autores, gente que trabaja en el crecimiento personal, motivación, autoayuda inclusive. Primero que todo que es súper importante aprovechar la mañana porque es el momento que más paz, calma te ofrece en el día y además todos duermen. Es como que mientras todos duermen, tú ya estás trabajando. Y eso se relaciona mucho la productividad. Y con respecto a la productividad, yo quiero hacer acá un paréntesis. Vivimos en una sociedad que de una u otra forma nos ha enseñado, ha animado y a veces hasta engañado a ser seres más productivos. Y es obvio, si estamos dentro del marco de la sociedad de consumo, de una u otra forma pareciera que el mundo se divide en dos, consumidores y proveedores. Y el proveedor produce. Entonces, es como el llamado a estar del lado bueno, luminoso, grandioso de esta ecuación. Como les digo, a veces es bueno cuestionarlo, porque
¿Qué es ser productivo? ¿Y para qué me sirve ser productivo? ¿Qué quiero producir? ¿Qué cambios quiero hacer? Yo les dejo eso porque está bueno que se cuestionen esto, o sea, ¿para qué lo hacen? Siempre el para qué es súper importante. ¿Qué busco con esto? Pero para mí, salvando un poco del tema de que si aprovecho mejor el tiempo de calma, paz, o si está vinculado a ser más productivo, y ojo, no tengo nada en contra de la productividad, lo que invito es a cuestionarlo para entender por qué queremos ser productivos, pero lo cierto es que hace una gran diferencia en el resto del día. Y para mí eso es lo más importante. Es decir, al establecer una rutina de mañana, tú de una vez estás dando sentencia de cómo quieres que sea el resto del día. Y un buen día, un muy buen día te puede hacer una muy buena semana. Y una buena semana te va a generar un buen mes y así un buen año. Eso sí es muy potente. El viejo dicho de levantarse con el pie derecho. Creo que eso es lo más importante a la hora de establecer la rutina de mañana. Más allá de todos estos libros de autoayuda, etc., es regálate tener el mejor día de tu vida. Y la única forma de regalarte el mejor día de tu vida es comenzando bien. Si comenzó mal, lo puedes revertir, sí. Pero pensemos de una vez que al iniciar el día tienes la oportunidad de regalarte el mejor. Que además, esto va a sonar trillado y cursi, pero la verdad no sabes si va a ser el último. ¿Acaso lo sabes? ¿Qué pasa si dentro de 2-3 días ya no estás acá? ¿Cómo estás viviendo estos días? Ahí es donde viene para mí como la importancia de empezar bien y dedicarle muy bien a este tema, a la rutina de mañana. ¿A qué hago yo para iniciar muy bien un día? Entonces, paso siguiente, uno se pone a investigar, cómo diseñarla. ¿Qué hacer para diseñar una buena rutina de mañana? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los tips? ¿Qué hábitos hay que incorporar? Y de repente, si haces esa investigación, vas a encontrar montones de ejemplos. Pero montones de ejemplos. A un punto que es sofocante. Es decir, hay rutinas que te van a llevar por un lado, como por ejemplo, a nivel de alimentación, el vaso de agua que lo tienes que dejar preparado. Incluso llegué a ver hasta un video de alguien que daba una rutina de mañana especialmente para la masculinidad, lo cual invita, a rasurarte todos los días, así no tuvieses barba porque estimulas la testosterona. Cosas por montón hay en internet. Ejemplos de gente que trata de hacer una cosa y otra, hay montones. Montones. Que si el vaso de jugo de naranja, que si el agua con avena, que si 5 saltos y 10 flexiones, que la ducha de agua fría. Ojo, no quito que ninguna de esas pueda ser buena o mala. Yo, por ejemplo, despertarme en la madrugada para tomar una ducha de agua fría no va conmigo. Quien me conoce sabe que eso no va conmigo. ¿Que lo puedo intentar? Por supuesto que sí. No me cierro a nada. Pero ahí recuerden el para qué. Si eso en realidad me va a traer un beneficio mayor y quiero intentarlo, vamos a darle. Vamos a bañarnos con agua fría. Pero mientras no vea una justificación real, no lo voy a hacer. Y eso pasa muchísimo cuando intentamos construir algo. Si en realidad no estamos convencidos de por qué lo hacemos, no va a ser sostenible. Y a la hora de buscar información, hay como un gurú máximo en este tema, y es Robin Sharma, que es el autor del Club de las 5 de la mañana. Un libro que, por cierto, me debería traer un amigo llamado Nicolás. Si está escuchando esto, sabes que espero el libro. Pero bueno, lo cierto es que Robin Sharma, que también creo que fue el que escribió El monje que vendió su Ferrari, es decir, tiene este tipo de libros que a través de una fábula intenta de dar una enseñanza. No vengo acá a juzgar de literatura ni nada, sino más bien sacarle el contenido grueso a lo que queremos. Y en este caso, el Club de las 5 de la mañana hablaba muchísimo sobre el potencial que hay de iniciar bien tu día y cómo incorporar hábitos que te hagan hacer cosas excepcionales. La gente excepcional realiza cosas excepcionales, piensa de forma excepcional. Es decir, si tú quieres tener resultados promedio u ordinarios, pues es normal
que pienses de manera promedia u ordinaria. Yo no diría si quieres, mejor dicho, si los obtienes, porque no sé si todo el mundo quiera. O muy capaz que sí, muy capaz que hay gente que dice, mira, a mí me encanta estar ahí en la media. Y está todo bien. Pero yo estoy convencido de que los que escuchan por lo menos este programa, los que escuchan Coach Minimalista, los que se animan a seguir las tonterías que subo en Instagram o lo que sea, es porque de una u otra forma quieren ser mejor. Están en búsqueda de su mejor versión. Entonces aparecen propuestas como esta, el club de las 5 de la mañana. ¿Vale la pena despertarse a las 5 de la mañana? No lo sé. A mí, por ejemplo, me cuesta un montón. Hoy, curiosamente, me desperté muy temprano. Y ando reanimado. Pero normalmente me cuesta un poco más. Incluso les cuento, yo de niño era terrible para despertar. Pero terrible. Es más, era el tipo de persona que para ir al colegio yo creo que hasta me vestían casi dormido. Yo me venía despertando en el auto porque caminaba como zombie. Tenía un sueño muy muy profundo. Todavía lo tengo, por suerte. Siempre he dicho que si la gente durmiese como yo, no habrían guerras en el mundo. Pero despertarme era muy muy difícil. Y cuando empecé a despertarme temprano, tuve muchísimos cambios positivos, la verdad que sí. Muchísimos. Pero no creo que sea estrictamente necesario despertarse a las 5 de la mañana. Pero bueno, más adelante hablaremos de la hora ideal o algo. Les contaré la rutina que yo diseñé. Pero siguiendo con Robin Sharma, él en el libro da muchas máximas, pilares, un montón de cosas que seguramente a alguien le puede ser muy muy útil. Pero a nivel de métodos y de diseño, hay como 2 grandes métodos importantes que él da. Uno de ellos es el 90-91. ¿Qué quiere decir eso? Apenas inicias el día, dedicarle 90 minutos a una sola actividad por 90 días. Por ejemplo, tú quieres perfeccionarte en la guitarra. Estoy dando cualquier cosa. Entonces tú todos los días apenas te despiertes, vas a tomar tu guitarra y vas a practicar y vas a aprender y vas a dedicarle 90 minutos y es lo primero que vas a hacer. Y eso lo vas a sostener durante 90 días. Al cumplir los 90 días puedes cambiar a otra cosa. Pero eso todos los días va a generar una experticia en ti y un cambio y una transformación en eso que quieres impresionante. En este caso estamos hablando de algo para mejorar y aprender. También se puede hacer para obtener alguna meta. Si tienes que escribir tu tesis, por ejemplo, imagínate dedicarle 90 minutos, solo 90 minutos, todos los días. Es lo primero que vas a hacer. ¿Funciona? Yo aún no lo he hecho. Y la verdad estoy cuestionando si serviría hacerlo lo primero que hago en la mañana. Yo creo que esa fórmula me podría servir en otro horario, pero eso lo puede ver cada quien. Y la otra, de Robin Sharma, como le digo, tiene muchos métodos. Pero el otro método que es como bastante importante a la hora de la mañana es el que llama 20-20-20. Al tipo le encantan los números y si se leen el libro se van a dar cuenta. Pero el 20-20-20 es como tú organizas la primera hora de la mañana. Apenas te despiertes. Apenas abres los ojos. Entonces, ese 20-20-20 es dedicar los primeros 20 minutos a alguna actividad física, ejercicio, algo que te haga sudar. Yo creo que en invierno va a ser difícil, pero ponte que igual te mueves. Haces que tu cuerpo justamente genere actividad y te saque de ese estado de descanso que tenías. Los siguientes 20 minutos se lo vas a dedicar a tu mente. 20 minutos para tener tu diálogo interno. Ahí puedes dedicarlo a tus pensamientos o a tu desarrollo emocional o espiritual. Sobre todo son como los momentos ideales para la meditación o para la reflexión. Y después 20 minutos para aprender. Son los 20 minutos donde puedes leer algo o incluso ver una clase, algo corto. Pero eso se lo vas a dedicar a tu crecimiento. Y esa primera hora te va a generar
de una vez un cambio en lo físico, en lo mental e inclusive en el impulso en el aprendizaje. Eso a mí me llamó bastante la atención. Y en realidad cuando ustedes ven intentando aplicar todas las técnicas de Robin Sharma, es como difícil, es como que te levantas, hiciste ejercicio, después meditaste, aprendiste algo nuevo, ponte que seguidamente le dedicaste hora y media a una actividad en específica que quieras alcanzar tu meta, después te mandan otra hora de ejercitarte, después una hora de estudio, no sé qué, técnicas de 10, 60. Entonces, claro, cuando te das cuenta, eso funcionaría muchísimo, sí, levantándote a las 5 de la mañana y la rutina viene terminando casi antes del mediodía y suena bárbaro. Pero claro, inclusive en el libro son técnicas que un multimillonario le está dando a unos jóvenes, una emprendedora y un artista ahí que estaban como bastante mal. Entonces, hay que ser un poco realistas. No sé si todo el mundo tiene la oportunidad de acostarse tan temprano y de levantarse a las 5 de la mañana o a las 4:55 y hacer todas estas cosas y después ir a trabajar libremente o algo, o revisar cómo los activos financieros te generaron dinero. Al no ser esa realidad, creo que hay que adaptarla a la hora de hacer el diseño. Yo, ¿cómo diseñé la mía? Primero sí, busqué muchos ejemplos. A la medida que iba viendo ejemplos, veía en qué me sentía identificado. Revisaba qué me hacía, qué vibraba, mejor dicho, con lo que yo estaba buscando. Porque todo este tema de la rutina de mañana también me hizo cuestionarme y pensar un poco en el pasado. ¿Cuál fue la época en donde yo me sentí más productivo? ¿Cuál fue la época en donde yo me sentí mejor? ¿En donde yo fui más feliz? ¿Y cómo iniciaron esos días? Es un buen ejercicio. Si yo quiero establecer una rutina de mañana, antes de ponerme a ver qué es lo que hace un youtuber o un podcaster, pensar, ¿qué hacía yo las mañanas de mis días felices? Hay cosas que pueden ser relativas. No sé, yo ahorita, mientras digo esto, fue como un clic y recordé los días que, no sé, pasé en Roma. Y claro, ya despertar de viaje, que es una actividad que me encanta hacer, pues me cambiaba el día. No todos los días estoy de viaje. Incluso les digo, cuando yo viajo, me despierto muy temprano. Me inunda una emoción por aprovechar el día. Entonces, para mí despertarme temprano sí funcionaba. Planeaba lo que quería ir a conocer. Marcaba lo que ya había conocido. Entonces, de una u otra forma sí había un ritual sobre planificación, sobre reflexión, de cómo quería encarar el día. Y en todo esto pude indagar en mí en otras ocasiones. Una vez hice un ejercicio muy bueno que a veces me gusta aplicar en las sesiones de hipnosis. Ojo, no es en realidad hipnotizar a alguien y pedirle que, no se haga como pollo, no. En realidad es un ejercicio más de introspección, de tratar de ubicarse en un momento de la vida de uno importante y después sacar ciertos anclajes. Yo en ese ejercicio detecté, por ejemplo, qué tan importante era el café para mí, o sea, qué producía el café en mí. Y ciertamente, yo cuando tuve mejores hábitos matutinos, iniciaban por el café, y eso sin proponérmelo. Uno de los puntos claves para mí fue el ejercicio. Cuando yo empecé a hacer ejercicio en la mañana, mi vida cambió porque primero me obligué a despertarme temprano, sentía que ya había cumplido conmigo mismo. Para mí eso fue un cambio radical cuando empecé a entrenar a las 6 de la mañana. Y le agradezco infinitamente al CrossFit por los cambios que generó en mí. Y más cuando yo antes me consideraba una persona que no era deportista y que no era madrugador. Incluso dentro de mis emprendimientos llegué a tener bares y restaurantes, entonces acostarme temprano no era parte de mis días. Pero cuando realicé ese cambio fue muy importante. Y mi mañana empezaba con un café. Les cuento esto simplemente para que se revisen qué cambios ustedes ya observan en el pasado. Algo que tiene la programación neurolingüística es
reconocer que nosotros tenemos todos los recursos a la hora de enfrentar una situación. Lo que pasa es que a veces no los buscamos adecuadamente. Y a la hora de construir, de diseñar tu rutina de mañana, piensa que estos van a ser hábitos. Entonces los debemos encarar, este ritual lo debemos encarar como se debería encarar cualquier hábito. Hay personas que dicen que los hábitos se asientan a los 21 días, otros que a los 60. No sé, pero sea cual sea la constancia, es un factor importante. Y otro factor importante son los pasos que normalmente se dan para que de forma efectiva se asiente un hábito, el cual es un disparador, que es la señal que te va a avisar. Después el siguiente paso es la acción, es decir, el ritual que vas a preparar. Y por último, la recompensa. ¿Bien? Hay recompensas que son más tangibles que otras. Yo lo aprendí muchísimo con el registro de gastos, el cual le agradezco mucho a Neurona Financiera, porque al principio, no sé, es rico premiarse con un chocolate cuando uno hace algo que siente que está bien. Pero después, cuando aprendes a detectar la satisfacción que genera en ti de manera intrínseca, como que el hábito está súper bien aceitado, porque te da simplemente, la recompensa es el placer que te da hacer las cosas. Pero bueno, les voy a contar un poco cómo yo diseñé mi rutina de mañana, que es la que estoy aplicando. Seguramente si esto yo veo que no funciona en el largo plazo, lo transformaré, se los contaré. Pero esto es lo que yo estoy realizando, a partir de todo esto que les dije anteriormente. Lo primero que hago es entender que la rutina o el ritual de mañana empieza desde la noche anterior. La importancia del descanso es algo vital para que nosotros tengamos un buen día. Un conocido, Gabo Márquez, si me escucha le mando un saludo, me compartió el otro día un artículo interesantísimo de una investigación de un periódico llamado La Diaria aquí en Uruguay, donde hablaba sobre todo del factor de cómo el descanso impactaba en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Da para otro episodio, pero se los dejo ahí, y el que le interese me manda un mensajito y le comparto el artículo, que está muy bueno. Un artículo de investigación científica. Muy bien, entonces, comienza en la noche. Lo siguiente que yo hago es desconectarme de las pantallas. Eso es lo más difícil. A mí es lo que más me cuesta. Creo que les conté en el episodio de minimalismo digital que una de las opciones era configurar el teléfono a qué hora se bloquean las aplicaciones y a qué hora se desbloquean. A mí eso me ayuda, porque por más de que las pueda desbloquear con un clip, ya el hecho de verlo me recuerda que hay algo que yo quiero alcanzar. Entonces, en la hora que yo decido, en mi caso a las 10 se bloquea todo, y trato de empezar a bajar el nivel desde las 9. Anoche, por ejemplo, lo que hice desde las 9 fue empezar a leer, como para soltar el celular. Preparo mi disparador y mi recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Yo dejo cargando el teléfono en un lugar lejos de la cama, pongo el despertador, lo programo a la hora que deseo levantarme, y dejo todo preparado para tomarme un café en la mañana. Como les dije, para mí el café es importante, y lo usé como recompensa. Esto es muy relativo. Porque en mi investigación también leí una vez que el café no había que tomarlo hasta después de tantas horas de levantarse, porque justamente la cafeína te genera una exaltación que es inducida y no natural, y hay que aprovechar más bien lo mismo que segrega el cuerpo sin sustancias, bla. A mí me gusta el café, lo siento, pero yo por eso les digo, investiguen, pero prueben con lo que se sienten bien. Y esa va a ser mi recompensa de haberme levantado de la cama y apagado la alarma. Después de eso, lo que hago es, utilizo el 20-20-20, pero lo transformé un poco. Los primeros 20 minutos no hago ejercicio, pero sí pongo una música animada y empiezo a bailar, literalmente. Es más, esta semana todas las mañanas he bailado y se siente muy bien. No quiere decir que baile bien, pero lo hago. Pongo música animada, me activo, es el momento que utilizo para limpiar un poco la casa. Para mí es súper importante que la cama esté tendida, súper importante, y tengo años con eso, años. Inclusive
Una vez llegué a cronometrar cuánto me toma tender la cama y simplemente lo hice no por obsesivo, bueno, tal vez un poco, pero lo hice como para tener conciencia de cuando no lo hacía, en realidad, qué tiempo me hubiese tomado hacerlo. Eso cuando uno dice, pero es que no tengo tiempo, no tengo... Y de repente te das cuenta que esa actividad son 3 minutos y medio, o sea, una cosa así, o menos. Pero bueno, arreglo todo, limpio, preparo como todo me gusta, de manera animada. Es decir, si bien no estoy haciendo ejercicios ahora, lo que trato es mover mucho el cuerpo como para entender que el día empezó. Abro las ventanas, dependiendo de la hora y la estación del año, a veces todavía está oscuro, pero entonces ahí sí prendo las luces, le estoy enviando a mi cerebro la señal de que el día empezó. Esos van a ser esos primeros 20 minutos. Y por supuesto, mientras hago eso voy tomando mi café. Felizmente. Después, los siguientes 20 minutos, que sería para reflexionar, lo que estoy haciendo es medito. No sé si recuerdan, tuvimos un episodio en febrero, si no me equivoco, sí, en febrero con Agustín Vidal sobre meditación muy bueno y me hizo recordar la importancia de esto. Así que tomo 20 minutos ahí para hacer una meditación. Yo no me siento tan confiado meditando todavía, así que busco algo guiado. Pongo una playlist o algo para comenzar el día, una meditación, y le dedico por lo menos unos 10 minutos a eso. Porque después viene un proceso interno que se los quiero compartir con ustedes, que es contestar un par de preguntas, y se las doy, porque tal vez les sirvan a ustedes. E incluso las estoy empezando a contestar por escrito. 1. ¿Qué cosas quiero que pasen? 2. ¿Qué hago para que pasen? 3. ¿Qué hice ayer que hoy podría ser mejor? Y después anoto las 5 cosas que quiero que pasen este día. ¿Qué quiero hacer este día? Ojo, esas 5 cosas no es ni la paz mundial ni nada. Es como el checklist de tareas pendientes, de cosas que quieres hacer, algo que vas a realizar. Esto está bueno. Yo cuando lo empecé a hacer, utilizo los post-it y siempre me anotaba como, hoy quiero hacer esto, esto y esto. Y a veces se me iba a la mano con 10 cosas. Y voy tachando. Y a veces el ponerme tantas cosas y a veces no realizarlas podría generar como frustración. Y me di cuenta que 5 es como un número bastante adecuado de cosas que quiero realizar. Después, en ese mismo momento, sí, ahí me van a dar los minutos, lo que hago es reviso mi calendario. Yo todo lo anoto en Google Calendar. Y lo que hago es de esas cosas que quiero hacer, las ubico en un bloque que vea que tengo tiempo, que me sentiría cómodo. Ejemplo, si entre las 5 cosas yo tenía responder mails, veo y ubico a qué horas me programo para hacerlo. Y eso además me va a servir como recordatorio. El celular me va a avisar cuando lo tenga que hacer. Después de todo eso se me van a haber ido como los 20 minutos. Y en esta parte, como justamente en esta transición, yo antes de cerrar el calendar, reviso el día anterior, porque siempre hay cosas que hice a otra hora, pasó, y lo ajusto. ¿Por qué ajusto el calendario en pasado? Lo hago porque así me ayuda, a la hora de mirar atrás, ver en efecto cómo gestioné mi tiempo. Y eso es ya otro episodio de gestión de tiempo. Pero bueno, de ahí paso a la parte de crecimiento y el inicio, revisando si hay algo en mi registro de gastos que no haya notado. Y después le dedico esos otros 20 minutos a una actividad que sienta que me está nutriendo. Hoy en día lo estoy utilizando en el proceso de aprendizaje de los podcasts. Es decir, si yo voy a hacer un podcast sobre procrastinación, como el que ya escucharon, bueno, le dedico varios días en la mañana a leer un artículo, a ver un video, a escuchar otros podcasts y a nutrirme de información para preparar mejor el episodio. Una vez terminado todo esto, esta hora, fíjense todo lo que les conté, y fue apenas 1 hora, yo adelanto el desayuno, adelanto un poco las cosas, no desayuno todavía es porque entreno en ayunas. De ahí me voy a entrenar 1 hora, ahí sí se lo dedico al ejercicio, extraño mucho porque acá en Uruguay están cerrados, pero estoy ahora entrenando al aire libre.
No quiero perder ese hábito y por eso busco alternativas. Al llegar a casa, desayuno y comienza mi día. Para mí ahí comienza el día. Y si se dieron cuenta ya de todas las cosas que hice, yo ya sé que ese día va a ser genial. Todo esto me obliga no solamente a despertarme temprano, porque si quiero cumplir todo esto, antes de empezar, a tener sesiones de coaching, a realizar otros proyectos, a el trabajo que hago día a día, a dedicarle tiempo a la gente que quiero, pues me obliga a despertarme temprano. Y ahí mi motivación de hacerlo. ¿Podría hacer todo esto en cualquier otra hora del día? Sí. Pero la escala de prioridades después puede cambiar, los imprevistos. Así que las conclusiones de todo esto y de todo este episodio larguísimo serían: primero, no hay rutina de mañana perfecta. Si buscas rutina de mañana perfecta, te van a salir 1000 videos. Única rutina perfecta va a ser la que tú crees para ti, la que tú diseñes para ti. Lo otro, conclusión importante, tienes que probar y probar y probar hasta que te sientas cómodo. Pero no es que hoy hiciste una rutina y mañana otra y pasado otra. Tienes que darle tiempo a una, a ver si realmente te sientes cómodo, si sientes cambios positivos. Y si no es así, va pasando el tiempo, cámbiala, no pasa nada. No hay respuestas correctas en esto. Y la tercera y más importante, la motivación. De verdad tienes que dialogar contigo mismo para saber por qué quieres diseñar tus mañanas. ¿Por qué quieres empezar el día de tal forma o tal otra? Es muy importante que te conectes con lo que te motiva. Si no, te adelanto que hay un gran porcentaje de probabilidades de que fracase ese experimento. Piensa lo que quieres lograr. Diseña, porque tienes el poder de hacerlo como quieres que se dé, y después empieza de a poco. Es muy difícil pasar de 0 a 100, pero si pasamos de 0 a 10, ya es un excelente avance, y poco a poco vamos a ir sumando. A veces es suficiente con poder salir de la cama, tenderla y hacer, 10 flexiones. Ya eso te va a cambiar el día. No tienes que hacer todo esto que yo te conté. Pero poco a poco ve agregando. Ve agregando para que avances. Porque tienes el poder de hacerlo. Reflexiona sobre esto. Reflexiona sobre tu mañana. Es más, saben que me gusta siempre al cerrar el programa hacer un par de preguntas para que se cuestionen. Y quiero que me digas exactamente cómo inició tu día hoy. O, si no me lo vas a decir a mí porque no lo piensas escribir o algo, piénsalo en este momento. ¿Cómo empezó tu día hoy? Segundo, piensa cómo te gustaría que empezara tu día. Si lo pudieras cambiar, ¿qué cambios le harías? Y como no tenemos el DeLorean y no vamos a cambiar cómo empezaste tu día ayer, sí puedes planificar y diseñar cómo va a empezar mañana. Así que gracias por quedarse todo este tiempo conmigo. El otro día, hablando con un oyente del podcast que pasó a ser un gran amigo, me decía: ¿qué tienen los podcasters que todos se disculpan cuando hacen podcasts largos o tratan de hacerlo en 20 minutos? ¿Por qué los 20 o 30 minutos? Bueno, yo tengo mi explicación para eso, por eso siempre digo que trato de hacerlos cortos. No me fijé en el horario porque quise dedicar mucho tiempo a ustedes. Me di el tiempo. Como les dije, hoy mi día empezó mucho más temprano de lo habitual. Pude hacer mi rutina. Pude sentirme muy bien con eso. Y me sobró mucho tiempo para dedicárselos y para hablar ampliamente. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por todo lo que me dan. Yo con esto me despido, no sin antes decirle que para el próximo episodio tenemos un invitado muy especial, muy especial. Y vamos a hablar de un tema buenísimo sobre cómo se encara la vida. Les va a encantar, yo estoy muy emocionado.
Pero bueno, me despido. Pregúntense cómo puedo hacer que mis mañanas sean mejores para tener mejores días. Nos vemos.